Acerca de una ontología de naturaleza axiológica. A modo de presentación del libro de la cordura y bondad del hombre, principios de axiología fundamental, quisiera desarrollar una breve reflexión acerca de una posible superación de la ontología a partir de la axiología, es decir, de abordar la experiencia del ser desde otra perspectiva. Con esta finalidad, cito un párrafo del diario de Ana Frank para luego realizar un comentario que va a resultar necesariamente incompleto. Ana Frank, días antes de ser arrestada en agosto de 1944, a los 15 años, con otras 7 personas con quienes vivía escondida en un ático de Ámsterdam, por el único crimen del ser judío, escribió para Kitty, su imaginaria amiga, lo siguiente. Dice Ana: a pesar de todo, creo que la gente tiene una auténtica bondad de corazón. Veo el mundo convertirse en algo salvaje. Escucho el trueno que se aproxima y que nos destrozará. Puedo sentir el sufrimiento de millares. Sin embargo, si alzo la mirada al cielo, creo que todo terminará bien. Ana murió de tifus en el campo de concentración de Bergen-Belsen en marzo de 1945. Una observación general nos permite reconocer en el texto 3 afirmaciones espontáneamente dialécticas. Así, en primer lugar, dice: creo que la gente tiene una auténtica bondad de corazón. En segundo lugar, opone la afirmación: veo el mundo convertirse en algo salvaje que nos destrozará. Y finalmente exclama: sin embargo, si alzo la mirada al cielo, creo que todo terminará bien. Primero afirma la bondad del hombre, luego la niega, estableciendo una contradicción. Y en tercer lugar, propone su superación. Como consecuencia lógica, se hace necesario interrogar si es posible sostener ambas cosas, la bondad y la violencia del hombre, o reconocer que solo es el intrascendente resultado de una escritura inocente. Es posible la primera afirmación si el hombre frecuentemente se muestra como un ser temible. ¿Tiene algún sentido afirmar que es bueno? ¿O puede detectarse algún nexo significativo entre la maldad y la bondad del hombre? Si hay alguna relación, ¿en qué sentido lo es? Dicho de otro modo, debía considerarse rigurosamente si allí en donde se reconoce la maldad del hombre también es posible que resida su bondad. Por lo pronto, cuando un objeto es tenido por valioso y se ve expuesto a condiciones precarias, se experimenta por él cierta preocupación. En este sentido, cuando observamos una cosa valiosa, ésta, desde sí misma, parece que demandase no ser destruida. Si esto sucede con un objeto, ¿cuánto más se incrementará la preocupación cuando se trata de nosotros mismos? Más aún, ¿no se trastocará esta preocupación en la angustia acerca de nuestra propia existencia? Por lo tanto, no puede menos que esperarse que todo hombre, en tanto se sabe valioso y al mismo tiempo se comprende como un ente material, es decir, efímero, caduco o impermanente, así también se descubra angustiado. En la medida en que se comprende como una cosa caduca, por igual se angustia ontológicamente. Pero, si reconocemos que el hombre se angustia, ¿acaso dicha angustia debe considerársela exclusivamente ontológica? ¿No hay en ella un fenómeno de valor que pasa inadvertido? ¿La angustia no es también y en primer lugar axiológica? Por lo tanto, si el hombre originariamente
no se tuviese a sí mismo por un bien, por bueno o valioso, ciertamente no podría angustiarse. Luego, está claro que la angustia ontológica recubre otra de naturaleza axiológica. Solamente la existencia de esta última justifica y hace posible la existencia de la primera. La angustia ontoaxiológica permite explicar lo que se da en llamar la cuestión del ser, la pregunta por el fundamento o la cuestión metafísica de la ontología. Si la angustia en parte se explica por la presencia de la nada, por otra parte, la nada por sí misma no explica nada. La nada solo afecta en tanto se vierte sobre aquel que interroga. Afecta al que interroga, pues mientras se comprende como ente, se experimenta como valor. Sabemos que la obviedad suele ocultarse a sí misma, que lo más obvio se presenta como lo más oculto, o que es una forma de la ceguera. La conciencia del bien es obvia, y aun cuando sin ella no pudiera darse todo lo demás, sin embargo viene a pasar por otra cosa. Suele observarse que aquello que llama la atención en algún sentido, eso está revestido de valor. Y además, que aquello que a sí mismo llama a prestarse atención y no a otro, eso se encuentra dotado de valor en sí mismo. Ese llamar y retener de un modo absoluto, que es un puro estar atento, es lo propio de la conciencia. Esta, como valor, se llama a prestarse atención a sí misma. Por lo tanto, puede observarse que el más puro llamar y prestar atención, el más radical y espontáneo estar atento, eso mismo es la conciencia. Ahora bien, un valor que es receptivo de sí mismo, este valor queda calificado como sensibilidad última y originaria. La conciencia es, en este sentido, y como tal receptividad pura. Es aquello que de por sí es lo primero sensible. Nada, en tanto sensibilidad, es pues más inmediato a la conciencia que ella misma. La conciencia es primera. La conciencia primera es la conciencia del bien. Luego nada es más obvio y sin embargo, por esto mismo, no es propiamente reconocida. Pero lo más obvio habitualmente se pierde en la evidencia de lo ostensible del ente en lo otro que la conciencia. El ente en su caducidad es evidente y en su evidencia el sujeto, según se encuentra identificado con el ente, se oscurece a sí mismo. Que la presencia del ente sea manifiesta trae aparejado un acontecimiento semejante al olvido del sujeto. Provoca la pérdida de la clara conciencia del bien como autoconsciente. Luego, al confundirse el ente y el sujeto, y según se comprenden uno desde el otro, en su indistinción, ambos se deforman, se pierden y en el otro vienen a faltarse. La angustia es así la pérdida de la obviedad de la conciencia del bien. Es por lo tanto el acontecer de una herida en el hombre, y ésta lo violenta profundamente. Solamente porque el hombre es valioso o bueno, pero en tanto se cree ser al modo del ente caduco, es entonces cuando se angustia y se vuelve violento y perverso. La angustia suele experimentarse como un castigo y así nos persuade de que no somos buenos. Por lo tanto, sin mayor dificultad debe aceptarse que la segunda afirmación del texto de Ana Frank no es incompatible respecto de la primera y es perfectamente comprensible. Ahora bien, ¿puede haber otra ontología la cual escape a la voluntad de fundamentar, cuya primacía no sea la cuestión del ser o que no sea ya puramente ontológica? Es decir, que no sea expresión de la nihilidad que se escamotea y se expresa en la angustia como falta o como deseo imposible. Dicho desde otra perspectiva, se está en condiciones de reconocer que no sería posible ningún acceso al ser
a la afirmación del ser si no fuese debido a la apertura del espacio del bien a su pura afirmación de valor? ¿Acaso no es el bien, la clara y pura conciencia receptiva, quien nos permite hacer lugar al ser, realizar su develar ontológico y afirmar hay ser? ¿No es el bien quien permite el despeje del ser sin que medie el requerimiento de algún discurso que vaya a habilitarlo desde una perspectiva lógica, desde un horizonte trascendental o desde el deslizamiento indefinido de la ilusión? Con toda razón, Platón vio la necesidad de colocar el bien más allá del ser, como un sol que ilumina. Y Perontos dice, y reconocerlo como condición para que algo pueda presentarse y pueda ser nombrado. El bien es la conciencia misma o el sujeto como tal. El olvido del bien significa suprimir al sujeto como sensibilidad última, o que la conciencia se encuentre enajenada y escindida. El olvido del bien es, pues, el más profundo y grave error que afecta a la metafísica de Occidente. Metafísica occidental que remite al conjunto de afirmaciones, de negaciones y de dilaciones dialécticas que giran en torno al ser de Parménides. Así, puede sospecharse que no sucederá ninguna superación de la ontología, cuyas consecuencias en general son la deshumanización del hombre y la destrucción de la naturaleza, si no acontece como un nuevo punto de partida el reconocimiento del bien. Es decir, si el pensar no abandona la primacía del discurso conceptual, alienado y reductor, y no se entrega a la inmediatez de la experiencia del bien, que no es sino la del sujeto mismo. Pero no puede esperarse un cambio de nuestras referencias metafísicas a menos que se reconozca la verdad del sujeto como pura autoconciencia del bien. Que llegue a suceder, pues, este cambio de orientación metafísica significará que se ha llegado a comprender que el ser de la ontología no es el mismo ser que se alumbra en el seno del bien. El primero es hijo de la pobreza y es egocéntrico, defensivo, abstracto e ilusorio. El ser ontológico se pronuncia como uno, y también paradójicamente como fragmentario, especialmente bajo las categorías del espacio y del tiempo. Pues, como dice un dicho musulmán, una vez que se comienza a contar, ya no es posible detenerse. El uno, el solitario uno, es el alma del error, el origen de todos los males. El uno, ese sueño político, teológico, metafísico del imperio, de la tiranía y la dominación, vive de la angustia de la nada del ente y se parapeta defensivamente en la repetición de la identidad de lo mismo. Para todo aquello que no es él y es otro, eso constituye una amenaza que debe ser suprimida. El segundo, es decir, el ser de la axiología, por el contrario, brota de la abundancia. Su naturaleza es desbordar. El ser del bien es múltiple, comunitario. Es hijo de la dicha y no de la pena. Por lo tanto, es abierto y no depende sino de la misma relación dialógica que lo constituye. El ser que el bien encuentra en sí mismo se pronuncia a sí mismo plural, se dice como nosotros. El ser del bien es un nosotros. Es la dicha de estar juntos. Él se dice doblemente, de un modo cruzado y alterno, como yo soy tú, consciente y libre. No es ni uno ni tampoco dos. No es monista, no es dualista. La naturaleza del ser axiológico del bien es la de un nos. Debe considerarse, por lo tanto, que es un equívoco frecuente el querer comprender un modo de realidad según el modo de otra realidad. Y cuando esto sucede,
debe señalarse que frecuentemente se incurre en un error categorial que induce a que se produzca una traducción errónea. La comprensión en base a una traducción impropia arroja que se produzca una falta, es decir, deja como residuo una falta de conocimiento y un deseo imposible de satisfacerlo. Ahora bien, esto mismo sucede cuando se sostiene una comprensión cruzada del ente a partir del sujeto y del sujeto a partir del ente. Esta traducción imposible significa que la realidad en su conjunto se encuentra ahora sometida a un generalizado no dejar ser, a un no dejar ser que afecta tanto al hombre como a la naturaleza. Este no dejar ser, no dejando ser al sujeto como sujeto y al ente como ente, delata que impera la voluntad reductora de una ontología no axiológica. El no dejar, como falta generalizada, es aquello que afecta a todo y obliga a todo a ser otra cosa de lo que es, y así toda realidad en adelante presenta una falta de ser y una falta de valor. Su correlato en el hombre es abierta o veladamente una rara e inexplicable nostalgia o una vaga sensación de sentirse desamparado o solitario. Tal vez se advierta que a la angustia ontológica le corresponde la pérdida de cierta inocencia, que esta pérdida nos induce a pensar que hay algo malo en la naturaleza del hombre. También significa que se está existencialmente amenazado, y así, impensadamente, el hombre es conducido a asumir ante los demás y ante las cosas una actitud defensiva y beligerante. En la angustia ontológica, de un modo o de otro, el sujeto se ve negado y sometido a una antigua sentencia por la cual somos arrojados de la conciencia del bien. La misma dice: no valgo, no puedo, no sé, no soy. No valgo significa que me falta valor, luego se aspira a la riqueza y a la acumulación. No puedo significa me falta poder, luego se aspira a la dominación, a la omnipotencia. No sé significa me falta conocimiento, luego se aspira a la omnisciencia, al saber absoluto. No soy significa que me falta ser, luego se aspira a una identidad o sustancia absoluta, a fundar aquello que es impermanente, a detener el devenir o a producir un ser siempre venidero y nunca dado. Cada una de estas faltas significa la necesidad de realizar trabajo. Todas dan mucho trabajo. Trabajo para valer, trabajo para aumentar el poder, trabajo para adquirir conocimiento, trabajo para ser. El sujeto angustiado es aquel que está condenado al deseo de un trabajo esclavo, puesto que quiere adquirir valor, poder, conocimiento y peso ontológico. La ontología del ser significa trabajo, producción, acumulación. La ontología del bien, por el contrario, goza de la dicha peculiar de la gratuidad del don como espacio comunitario. Si externamente el hombre acontece como ente y alienado se comporta de manera egocéntrica, sin embargo, íntima y originariamente, permanece como bien autoconsciente, como sujeto libre y dialógico. Así, no se trata de que el hombre se transforme en otro del que es, sino que llegue a ser el mismo de un modo originario. Que el hombre llegue a comprenderse como radicalmente bueno, como puramente axiológico, tal vez pueda ser expuesto mediante la siguiente fórmula. Todo hombre es bueno y lo sabe. Todo hombre, sabiéndose bueno, se afirma y se pronuncia íntimamente como nosotros los dignos. Ahora, para ir finalizando, me gustaría volver a repetir las palabras del diario de la pequeña Ana Frank. Ella entonces nos decía: a pesar de todo,
Creo que la gente tiene una auténtica bondad de corazón. Veo el mundo convertirse en algo salvaje. Escucho el trueno que se aproxima y que nos destrozará. Puedo sentir el sufrimiento de millares. Sin embargo, si alzo la mirada al cielo, creo que todo terminará bien. La esperanza va más allá de todo dato empírico y se sostiene sobrepasando los hechos históricos. Tal vez sea esto aquello que inicialmente nos puede enseñar esta otra metafísica basada en la cordial escucha del bien. Lo contrario a esa escucha seguramente nos entregará a la complicidad de renovar la condena y las desdichas de las víctimas. Eso es todo, muchas gracias.